Buenas tardes, profesor. Soy Ingrid Álvarez, alumna de la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información de la Universidad UNIAC, y estoy tomando con usted la asignatura Fundamentos de las Tecnologías de la Información. Este video tiene como objetivo responder las dos interrogantes que usted plantea en la etapa 2 del examen final de la asignatura, donde me tocó desarrollar las consultas del caso 1. La pregunta 1 dice: analiza la información que expone el blog y determina el tipo de base de datos que podrías usar para organizar la información. Justifica tu respuesta. Bueno, visité el blog La Sangre de Metal y la verdad es que ya como a primera vista decidí que este blog se puede desarrollar en una base de datos de tipo relacional. ¿Por qué? Porque los elementos que constituyen el blog pueden ser fácilmente adaptables a tablas con columnas y filas, donde se establezcan los elementos que dan parte a las reseñas, que son las historias que conforman este blog. Eh, Estos elementos yo los organicé en varias tablas y acá le quiero mostrar, por ejemplo, la primera tabla que hice es la denominé reseñas, donde establecí una clave primaria para que cada reseña expuesta por el autor tenga un código único, donde puse luego el título, el autor de esta reseña, que generalmente es Chico Migraña, pero justo hay una que es donde él estuvo enfermo y no la pudo escribir. Después los artistas que participan de cada reseña, qué tipo de evento es, el lugar donde se desarrolla, la ciudad, la duración del evento, su fecha, a qué hora inicia, cuántas fotografías contiene cada reseña y cuántos comentarios. Esta sería como una primera tabla grande. Después estructuré que cada reseña tuviera su propia tabla. Y acá, por ejemplo, está la que corresponde a la reseña Happy Happy Halloween. En ella establecí también un ID para el artista que se presenta, qué artista es, qué duración tiene, qué número de temas interpreta, qué rol cumple dentro del concierto en el que se presentó y cuál es el resultado de la crítica. Después pensé en crear una tabla por cada artista que es mencionado en esta reseña. Entonces creé una clave primaria de ID artista, ¿no es cierto? El nombre del artista, a qué género musical corresponde, cuántos integrantes conforman el grupo, cuántos discos publicados, qué nacionalidad tiene, en qué idioma cantan, cuántos años de vigencia o de historia tiene el grupo y en qué reseña del blog aparece. Aquí ya puse esta columna de reseña para precisamente hablar de lo que es la integridad referencial, que dice relación precisamente a ir relacionando a estas tablas con la finalidad de optimizar su funcionamiento y en caso de poder actualizarla, también, por ejemplo, si se elimina una reseña, inmediatamente yo elimino al artista que participó de esta reseña. Es una relación directa que tiene. Y después finalmente creé la tabla de fotografías, donde también, esto es un ejemplo, porque en realidad aparecen muchas fotografías, le di un número a cada fotografía, quién fue el autor, a qué artista se fotografió, el nombre del archivo y la reseña. Entonces todas estas tablas se pueden relacionar entre sí porque tienen elementos comunes que se pueden trabajar en conjunto y que a su vez facilitan la búsqueda de las personas que requieren buscar esa información. ¿Por qué no en un SQL? La verdad es que de acuerdo a la materia que usted nos entregó, los elementos SQL tienen características que los hacen para trabajar con datos de mayor cuantía. Y la verdad es que este blog hasta el momento contiene solo 5 reseñas con características que son fáciles de trabajar e identificar en una base de datos referencial. Ahora sobre la segunda pregunta, donde se nos pide que escojamos una noticia de nuestro interés y agregar un comentario, escogí la noticia relacionada a las nominaciones a los premios Emmy de la serie de televisión Game of Thrones.
en una publicación que apareció en el diario de La Tercera, cuyo link es http://culto.lacerclash.07/game-of-thrones-nominados-emmy/. De todas formas, este link se lo voy a incorporar en los comentarios de la respuesta, profesor. ¿Por qué elegí esta noticia? Porque la verdad es que me pareció muy pertinente con el archivo, con la estructura de los archivos XML, porque precisamente habla de categorías, las cuales pueden ser considerados como elementos hijos y subhijos. También, como usted lo pidió, inserté un comentario. Fui la segunda persona, ya había otra persona interesada en opinar. Después fui yo y finalmente otra persona. Esta noticia, lo medular, de hecho su titular así lo demuestra, es precisamente destacar la cantidad de nominaciones que tuvo esta serie a los premios Emmy 2019, siendo catalogada de histórica. Ahora, pasándolo al archivo XML, desarrollé este archivo tal como usted nos enseñó, ¿no es cierto? Primero colocando en la primera línea los atributos, luego viene el elemento raíz, que lo denominé noticia GOT, y finalmente empecé a estructurar los hijos. Puse un hijo, que es la URL donde aparece esta noticia, que simplemente es un elemento simple. Un segundo hijo lo denominé nominaciones Emmy, donde tiene subhijos, que en este caso sería la categoría de la nominación, que a su vez tiene un subhijo, que es la persona nominada, y un subhijo del subhijo, que es en torno al personaje por el cual se conoce a esta persona. Todo esto tiene su respectivo cierre, ¿no es cierto?, en un orden anidado. Y después aparece un tercer hijo que está relacionado con los comentarios, donde puse como elemento simple al nombre de la persona, el sexo que tiene y la fecha en que hizo el comentario, que a su vez, como es un elemento compuesto, tiene subhijos de días, mes y año. Y se cierra la secuencia del XML. Tenía mis dudas con respecto a si el XML contiene la información o es solamente la estructura. Y revisando nuevamente la materia de clase que usted nos entregó, efectivamente el XML, por eso es esquema, no contiene los datos de por sí, sino que los elementos o categorías que posteriormente van a ser incorporados. Bueno, profesor, para finalizar este examen, quisiera destacar la importancia que tiene el uso de la tecnología en la labor que vamos a efectuar como trabajadores de biblioteca, y también decir que si bien es algo que nos parece ajeno, ya que tiene una estructura un poco lejana al lado humanista en el cual uno se desempeña, me parece súper relevante e interesante conocerla, y para poder aportar a mejorar el uso de las tecnologías y también enseñarles a otras personas a utilizarlas. Eso sería todo. Que tengan muy buenas tardes.